En esta oportunidad vamos a resolver un circuito de dos nodos. Entonces vamos a identificar dónde tenemos los nodos presentes en este circuito. Puedo ver que entre estas resistencias tengo un nodo donde voy a tener un voltaje de nodo que se va a llamar voltaje de nodo A. En este sector también voy a tener otro nodo porque tengo la unión de tres o más elementos, que es lo que nos interesa. Y este nodo se va a llamar nodo B y va a haber un voltaje de nodo B. Y también tengo que identificar un nodo de referencia, ahí donde tenemos la fuente, la resistencia de 2 y de 4. En este sector se va a formar un nodo de referencia que va a ir referenciado a tierra, que se va a llamar nodo C y también va a tener un voltaje. Pero recuerden de que este voltaje venía referenciado como un voltaje a 0 volt. Entonces, que lo que debía hacer ahora era identificar cuáles son las corrientes que entran y salen para poder plantear mi ley de corrientes de Kirchhoff. Recuerden que la ley de corrientes de Kirchhoff me decía que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces voy a tener que plantear esto. Por el sentido de la fuente voy a decir que en el nodo A viene ingresando una corriente que se va a llamar I1. En la resistencia 2 voy a decir que esta corriente viene saliendo y se va a llamar I2. Entre el nodo A y el nodo B también está circulando una corriente, pero en esta ocasión voy a señalar de que esta corriente viene saliendo de ese nodo, y como viene saliendo esta corriente se va a llamar I3. Ahora paso al nodo B y puedo ver que desde la fuente de 20 volt también tengo una corriente que viene ingresando a este nodo B, que se va a llamar I4. Y donde tengo la resistencia 4 también va a circular una corriente que se va a llamar I5. Entonces puedo ver de que tengo dos nodos planteados. Voy a tener que tener dos ecuaciones que luego voy a tener que resolver. Entonces acto seguido voy a tener que plantear cuáles son las ecuaciones de estos dos nodos. Voy a comenzar con el nodo A. Nodo A. Y voy a hacer mi LSK. Entonces voy a decir, las corrientes que entran son igual a las que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran? I1. Y tiene que ser igual a las corrientes que salen, que en este caso es I2 más I3. ¿De qué manera viene representado I1? Por ley de Ohm. Recuerden que tenía que plantearlo como corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje que está ingresando a este nodo? Está ingresando un voltaje de 10 menos el voltaje del nodo A dividido en 1. Va a ser igual ¿a qué? A las corrientes que van saliendo. ¿Qué es lo que sale? I2. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? ¿Qué voltaje está saliendo del nodo? Está saliendo el voltaje del nodo A. ¿Y hacia dónde está yendo? Hacia el nodo C, que era V sub C. Pero recordemos que el voltaje de este nodo viene referenciado a 0, así que simplemente lo puedo obviar. Dividido en 2. Más I3. ¿Qué es I3? Aquí, ojo. ¿Qué es lo que estoy planteando? Como esta corriente viene saliendo el voltaje del nodo A. ¿Y hacia dónde va? Hacia el nodo B. Entonces, ¿de qué manera lo voy a plantear? Va a ser voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B. Y esto dividido en 3. Ahora tengo mi primera ecuación. Así que tengo que obtener mi mínimo común múltiplo. Entonces voy a anotar los denominadores, que serían 1, 2 y 3. Voy a empezar con el 2, porque el 1 ya está resuelto. 2 en 2 serían 1. Está resuelto. El 3. 3 en 3, 1. Resuelto. 3 por 2, 6. O sea, mi mínimo común múltiplo sería 6. Entonces, 6 dividido en 1 me da 6. Entonces, todo lo que está en el numerador lo debo multiplicar por 6
y va a quedar planteado de la siguiente manera. 6 por 10 menos el voltaje del nodo A. Va a ser igual. 6 dividido en 2 son 3. Entonces me queda 3 por voltaje del nodo A. Más 6 dividido en 3, 3. O sea, son 2. Entonces me queda 2 multiplicando voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B. Empiezo a resolver y esto me va a quedar como 60 menos 6 voltaje del nodo A. Va a ser igual a 3 V sub A más 2 V sub A menos 2 V sub B. Que han planteado de esta manera. Empiezo a ajustar todo lo que es VA, todo lo que es voltaje del nodo B. Y esto me va a quedar como 60 menos 6 de voltaje del nodo A. Va a ser igual a 5 del voltaje del nodo A menos 2 del voltaje del nodo B. Empiezo a pasar las incógnitas hacia un lado y lo que no tiene incógnita hacia el otro. Y esto me queda como 60 va a ser igual a 11 V sub A menos 2 V sub B. Y esto va a corresponder a mi ecuación número 1. Ecuación número 1. Ahora voy a tener que plantear mi nodo B. Planteemos nodo B. ¿Qué es lo que me dice el nodo B? Que las corrientes que entran es I3 e I4. I3 más I4 va a ser igual a I5. Entonces, aquí corresponde I3. I3 ya lo he planteado, lo planteé en el nodo anterior, lo tengo acá, que decía que el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B dividido en 3 me daba I3. Entonces, I3 va a quedar planteado como voltaje del nodo A menos voltaje del nodo B dividido en 3. Aquí corresponde I4. ¿Qué es lo que va ingresando al nodo? Mi voltaje de 20 volt. Menos el voltaje del nodo B y todo esto dividido en 5. Y esto es igual a I5. ¿Y aquí corresponde I5? I5 tenemos el voltaje del nodo B que va hacia el nodo C. Pero el nodo C vale 0. Así que simplemente esto nos queda planteado como el voltaje del nodo B dividido en 4. Ahora, ¿qué hacemos? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 4. Entonces decimos el 2. 2 en 3 no me da un número entero, así que simplemente lo bajo. 2 en 5 no me da número entero, lo bajo. 2 en 4 serían 2. Ocupo el 2 nuevamente. Bajo el 3, bajo el 5 y 2 en 2, 1. Tengo terminado este número. Ahora voy a pasar a 3. 3 en 3, 1. Tengo terminado esto. Ocupo el 5. 5 en 5, 1. Ahora, 2 por 2, por 3 y por 5. Eso me da como mínimo común múltiplo de 60. Mínimo común múltiplo 60. Entonces, 60 dividido en 3, eso me da 20. Voy a multiplicarlo al tiro por el numerador. Me va a quedar 20 del voltaje del nodo A menos 20 del voltaje del nodo B. 60 dividido en 5, eso me da 12. Me va a quedar 12 por 20 menos 12 del voltaje del nodo B. Esto va a ser igual a 60 dividido en 4, me da 15. Entonces me queda 15 voltaje del nodo B. Empiezo a resolver todo esto, me va a quedar como 20 V sub A
menos 32 v sub b más 240 es igual a 15 de v sub b. Empieza a ordenar esta ecuación. 20 v sub a menos 32 v sub b menos 15 de v sub b es igual a menos 240. Ahora, 20 v sub a menos 47 v sub b va a ser igual a menos 240. Y esto sería mi ecuación 2. Ahora tengo planteado mis dos sistemas de ecuaciones. Ahora lo que debo buscar es cómo poder resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a utilizar el método de reducción. Así que voy a escribir nuevamente mis ecuaciones un poco más abajo. Nos queda 11 v sub a menos 2 v sub b es igual a 60. 20 v sub a menos 47 v sub b es igual a menos 240. Método de reducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Poder eliminar la variable v sub a. Entonces significa que el 11 lo voy a multiplicar abajo y arriba voy a multiplicar el 20. Pero este 20 va a tener que quedar negativo, cosa que cuando después hagamos la suma, esta incógnita se pueda eliminar. Entonces, comenzamos a resolver. El menos 20 por el 20, por el 11, eso me queda como menos 220 v sub a. Menos 20 por 2 me queda más 40 v sub b, va a ser igual a 60 por menos 120 menos 1200. 11 por 20 me queda 220 v sub a menos 47 por 11 menos 517 v sub b. Esto va a ser igual a la multiplicación de menos 240 por 11, que serían menos 2640. Ahora sumamos. Esto se va a anular, porque 220 menos 220 sería 0. Entonces solamente me va a quedar ahora la incógnita de v sub b. Voy a resolver esto y me va a dar como resultado menos 477 de v sub b, que va a ser igual a menos 3840. Como mi incógnita está negativo, lo vamos a multiplicar por menos 1. Me queda 477 de v sub b es igual a 3840. Despejamos v sub b. Queda como 3840 dividido en 477. Y esto me da como resultado un voltaje de 8,05 volt. Y ahí he obtenido el voltaje del nodo B. Pero me faltaría el voltaje del nodo A. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en esta oportunidad? Puedo tomar cualquiera de las dos ecuaciones, la del nodo A o la del nodo B, y puedo reemplazar este valor de voltaje del nodo B porque ahora lo conozco. Entonces, al momento de reemplazar, me va a quedar solo una incógnita. Entonces voy a tomar la ecuación número 1 y voy a reemplazar v sub b. Entonces, reemplazamos v sub b en ecuación 1. ¿Cuál es esa ecuación? 11 de v sub a menos 2 v sub b es igual a 60. Pero v sub b ahora lo conozco, entonces va a quedar como 11 v sub a menos 2 por la incógnita que ya he calculado, 8,05. Va a ser igual a 60. 11 v sub a
y aquí me va a quedar menos 16,1 es igual a 60. ¿Se dan cuenta? Ahora solamente tenemos una incógnita. El menos 16,1 lo voy a pasar hacia el otro lado. 11v sub a es igual a 60. Ahora pasa como positivo, más 16,1. Entonces esto queda 11v sub a es igual a 76,1. Y despejamos v sub a. 76,1 dividido en 11. Esto nos da como resultado 6,91 volt. Y ahora sí tengo el voltaje de ambos nodos. Entonces ahora yo podría empezar a calcular algunas de las incógnitas que tengo presentes. Podría calcular I1, I3, I5 y 4, simplemente reemplazando estas variables que ya tengo en alguna de las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a calcular la corriente I1 y de qué manera lo podemos plantear. I1 yo ya lo tengo planteado en mi primer nodo. Habíamos dicho que I1 era igual a 10 menos voltaje del nodo A dividido en 1. Entonces simplemente reemplazamos. Vamos a aquí y vamos a decir I1 es igual a 10 menos el voltaje del nodo A dividido en 1. I1 va a ser igual a 10 menos el voltaje del nodo A, que son 6,91 dividido en 1. Esto me da como resultado que la corriente I1 va a ser igual a 3,09 amperes. Si quiero calcular I2, también lo podría hacer. ¿Cómo venía planteado I2? I2 venía planteado como el voltaje del nodo A dividido en 2. Entonces, I2 va a ser igual voltaje del nodo A dividido en 2. O sea, 6,91 dividido en 2. Esto me da como resultado 3,4 amperes. Y de esta manera puedo seguir obteniendo el resultado de algunas incógnitas. Aquí tenemos planteado el circuito que hemos resuelto y vamos a comprobar de que los resultados que hemos calculado sean similares o iguales a los que tenemos en la simulación. Entonces vamos a medir el voltaje de nodo, voltaje del nodo A. Vamos a conectar esto a negativo a referencia. Y también vamos a medir el voltaje del nodo B. Le damos a Run y medimos voltaje en ese voltímetro, y en este voltímetro nos da un voltaje de 6,9 en el nodo A, que coincide con el voltaje que hemos calculado en teoría. Y en el nodo B un voltaje de 8,05 que también me coincide. Luego de eso hemos calculado cuál es la corriente I1 que está circulando, que está en este sector antes de R1. Y también aquí en R2 hemos medido la corriente I2, que también la podemos medir acá en Multisim. Entonces para esto vamos a darle stop, vamos a eliminar estos multímetros y vamos a intervenir este circuito en la resistencia, porque tenemos que medir en serie para medir corriente. Y con esto voy a medir corriente I1. Voy a intervenir esta resistencia para poder medir corriente I2. Vamos a voltearlo. Aquí está. Vamos a abrir el medidor, el amperímetro, le damos a Run y nos da que corriente I1 tenemos una corriente de 3,08 que coincide con los 3,09 que hemos calculado. Hay variaciones por los dos decimales. Y como corriente I2 habíamos calculado nosotros 3,4 y aquí tenemos 3,459. Así que con esto podemos concluir que lo que hemos calculado de manera teórica coincide con la simulación.